¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y bueno, hoy estoy acá para hacer una predicción acerca de las elecciones en Venezuela. Es un tema que me interesa mucho particularmente porque he estado siguiéndolo, las alternativas políticas, las económicas también, porque recordemos que hay también un interés de Estados Unidos en estas elecciones de Venezuela, porque Estados Unidos tiene elecciones en noviembre. Entonces, el Partido Demócrata ha tenido algunas charlas, según se entiende, con Maduro, para ver cómo se retirarían esas sanciones a Venezuela y tal vez para los intereses de Maduro. Pues Maduro sabe perfectamente que en caso de perder las elecciones, la situación de él no sería fácil, no solamente por una cuestión de su partido en particular, sino por aquellos que han traicionado desde dentro. Hay una situación, como digo yo, de intriga palaciega dentro de lo que es el poder de Venezuela en este momento. No es una situación fácil ni para el pueblo venezolano, pero tampoco para el dictador. Así que va a ser interesante ver. Yo primero le voy a preguntar a las cartas qué me quieren contar acerca de estas elecciones en Venezuela y después voy a hacer algunas preguntas que me dejaron tanto algunos venezolanos que hay en el canal para poder tener más certeza sobre estas elecciones y por supuesto el resultado, cómo está hasta ahora. Hay encuestas, no quiero hablar de toda la situación, pero para los que no están tan informados, sé que los venezolanos deben estar al día, pero sé que viene a mucha gente. El interés de Biden, especialmente del Partido Demócrata, yo lo voy a preguntar, porque hablan mucho de las transiciones, por supuesto que se quieren adjudicar el éxito de haber promulgado una situación de elecciones realmente democráticas en Venezuela. Pero creo que tienen alguna intención también de negociación con Maduro. El tema del petróleo y la imposibilidad de tener la empresa petrolera principal de Venezuela en este momento en condiciones tecnológicas para una extracción mayor, con la guerra de Ucrania, con todo, ha provocado un interés muy particular en la economía venezolana. Pero bueno, lo que voy a ver ahora es, para terminar un poco con esto, es qué posibilidades hay, cómo viene la cosa. Obviamente quiero ver si María Corina Machado y Edmundo González liderando la oposición como fuerza simbólica, María, y como concretamente como candidato a presidente, Edmundo, tienen posibilidades de ganar estas elecciones del 2024, que ya estamos a días. Así que bueno, ya mismo empiezo con las cartas, voy a ir viendo qué me quieren contar. Estamos a días nada más, en este mes de julio ya vamos a tener el resultado de esas elecciones. Espero por el bien del pueblo venezolano que sean en paz, que sean democráticas y sobre todo que sean benéficas para este pueblo que ha sufrido tanto durante estos últimos años, ¿no? O sea, pero bueno, más allá vaya mi saludo a todos aquellos que han tenido que abandonar su país, que es muy triste, que muchos no lo entienden. A veces también en Argentina hay muchos inmigrantes venezolanos y es difícil a veces que nosotros también entendamos por lo que pasó cada uno de esos que está acá. Así que desde acá les quiero mandar un saludo grande, a pesar de estar en otra situación, de estar en mi país. Les deseo lo mejor en el plan personal de vida que cada uno tenga y sobre todo para su país. Vamos a ver qué es lo que nos sale, qué es lo que nos quieren contar las cartas. Bueno, me hablan de un poder muy grande también de la parte religiosa. A ver, quiero ver esto de dónde a dónde va esto. Un poder muy grande. Fíjense que yo las cartas las mezclé, me vieron a hacerlo, y esto me salió también en otras cosas que he preguntado. La carta de la muerte. La carta de la muerte nos habla justamente de la palabra clave en estas elecciones de Venezuela, que es cambio. Y no estamos hablando de un cambio a medias. La muerte es un cambio drástico, es el renacimiento. La muerte tiene que ver con quitar todas las cosas del pasado para transformarlas en un futuro. Esto me está hablando también, al ser el hierofante un medio religioso, porque el hierofante como figura del tarot es no solamente un poder, sino que es un poder que tiene que ver con lo religioso, con lo emocional, con un pueblo que vinculado a través de sus creencias está buscando ese cambio enorme. Y también fíjense que el hierofante está en la imagen de la carta de la muerte, si pueden ver bien. Acá tienen al Papa, así que está muy cercano al poder religioso también, si bien esta carta no es el Papa, es el hierofante. Vamos a ver qué más nos cuentan las cartas.
Bueno, las cartas nos hablan. Es increíble cómo el tarot representa muchas veces las cosas. Fíjense esta carta de tristeza, ¿no? Si bien no hay nieve en Venezuela, en nada más lejano, vemos dos personas tristes caminando, mutilados, y es la imagen del pueblo venezolano. O sea, no hay ninguna duda de eso. El poder de fe, el poder de creencia en un cambio, la tristeza. A ver si me cuenta algo de la parte política. Bueno, sigue hablándome del pueblo. No, las cartas no me están hablando de lo que yo esperaba de Maduro, o de Edmundo, o de Corina, o de María Corina, o de la influencia de Biden. Me hablan de otra cosa. Me están contando que el cambio va más allá de los candidatos, va más allá de todo, y es una fuerza que viene desde el pueblo, de la tristeza. Y acá me habla de una virtud que es la templanza. La templanza tiene que ver con la resistencia más la fortaleza. Cuando un hierro está templado, puede cortar con más facilidad y es indestructible. Y esta idea del cambio de raíz en Venezuela es indestructible y no depende de las figuras políticas más allá que la puedan llevar a cabo. Y la última carta me habla de algo complicado, que ustedes mismos lo ven, o sea, casi que esta tirada es tan clara y tan cercana a lo que Venezuela está viviendo, que ni tengo que hablar. Fíjense lo que ven en la figura, ¿no? Gente peleando con palos, o sea, esto habla de que esta situación se pusiera en duda, llevaría indefectiblemente a una revuelta, a algo que no se podría frenar. Esperemos que esto no ocurra. Así que bueno, voy a empezar a ver un poco mis preguntas, que es lo que quiero preguntar acá. Y mucha gente, por supuesto, me pregunta si van a intentar realizar fraude en estas elecciones. Es una cosa que ya ha ocurrido. Maduro prometió elecciones democráticas, sigue en diálogo con Estados Unidos. También escuché algo de Diosdado, ¿no? Que dijo que no negocia con perdedores, Biden, dando a entender como que ellos son el mejor camino para una transición económica que favorezca a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver si podrían intentar un fraude en estas elecciones. Sale que alguien lo quiere, que no es Maduro el que lo quiere, es una persona cercana a él. Piensan que pueden renacer de estas elecciones al haber dado la parte democrática. No me sale, ¿no? Todavía lleva tiempo esto. Están defraudados con algunas cosas que han ocurrido en estas elecciones. Piensan que pueden llegar a caer. Está la posibilidad. La parte interna de lo que es el grupo cercano, lo que es el grupo chico cercano a Maduro, está enfrentado también. Esto no sé si se sabrá, pero es lo que me dicen mis cartas. Yo ahí no llego a tener tanta intimidad con la política venezolana. Me lo pueden decir en los comentarios, pero salen divididos entre ellos. Sale la celebración como finalidad. No me contesta un arcano mayor. La respuesta es sí. Y sale con la carta de los amantes. Volvemos a lo mismo. Van a intentar en algún momento hacer un fraude. Pero lo que les digo, para los que quieren otro tipo de vida política y vida social en Venezuela, es que está muy lejos la carta de los amantes. O sea, y esta división puede hacer que todo esto cambie. Inicialmente tienen planeado algún tipo de fraude. Los números que dicen las encuestas de un 60% para Edmundo no creo que ocurran en la vida real, si bien tal vez sean resultados reales. Pero bueno, voy a preguntar si las encuestas que dan esos números podrían ser certeras para las cartas. Muy esforzado, voy a sacar 3, no voy a perder en esta pregunta tantas cartas. Se han pagado las encuestas. Bueno, no parecen ser muy creíbles los números de las encuestas, de un 60% tampoco. Hay dinero. Piensen que acá es un tablero de juego también de muchas políticas, como les dije, internacionales Venezuela. Aunque que sea de una manera u otra, lo importante es la caída de este régimen, por lo menos para aquellos que queremos vidas democráticas en los países. Así que eso es lo que vemos acá. Quiero saber, a ver qué puedo preguntar de lo que me dijeron. Quiero saber si, dada una situación de posible derrota de Maduro, intentaría un golpe de Estado desde su gobierno. Podría iniciarlo. Acá sí voy a buscar un arcano mayor. Hay dinero para eso. Para eso sí, ¿no? Lo planearon. Está armada la estructura de que lo llevaron a cabo. Lo están armando. Fíjense que hay una persona mirando el horizonte y planeando. El dinero está. Y sale que sí, que intentaría alguien hacerlo. Quiero saber si esa persona
no es, es Maduro en particular, o es alguna persona cercana. Yo tengo la idea de que Diosdado puede llegar a querer ser quien esté al frente de eso, acompañado de algún grupo militar. La respuesta es sí, intentarían algún golpe. Bueno, pero primero voy a preguntar si ese golpe tendría éxito. Sí, lo voy a preguntar con 3 cartas, a ver qué me sale. Sale que no, sale la carta, fíjense cómo es tan claro el tarot. Me sale el juicio final, no sé, a ver si se entiende. Esto me habla de lo mismo que me hablaba al principio. Este es el momento del juicio final, es el momento de que paguen quienes estaban en las tumbas por sus pecados en el juicio final. Y acá estamos hablando de quienes tuvieron al pueblo a su merced durante tantos años. No tendría éxito un golpe militar. O sea, lo que estamos viendo es un escenario donde en caso de perder el régimen intentaría, después de un tiempo, yo diría unos días o alguna cosa así, algo claramente similar a un golpe, pero no tendría éxito. Así que eso es lo que tenemos acá. Voy a preguntar ahora si van a continuar haciendo esta terrorífica campaña de apretar gente, de secuestrar gente, de reprimir gente, para que bajen sus intenciones políticas, que creo no favorece tampoco a Maduro. Pero bueno, voy a preguntarlo con 3 cartas. Las tenemos acá. La respuesta es no, van a hacer algunas pequeñas acciones, sobre todo para trabajar psicológicamente sobre la gente que está en el exterior, me dicen acá, ¿no? Como para que tenga temor o de regresar del exterior, porque me sale el 9 que tiene que ver con el extranjero, y para desmotivar. O sea, lo que están buscando no es obtener ventajas realmente, sino desmotivar tanto a los votantes. A eso lo voy a preguntar, que es interesante, el porcentaje de votantes. Ya mismo les voy a decir cuál es la tendencia de las elecciones. Porque vi que era de un 32%, que es un número bastante bajo, por lo menos de gente que seguro decide ir a votar. Voy a ver si ese número va a superar el 32% en esa gente que, entre los que están indecisos y los que finalmente también piensen que hay mucho miedo, ¿no? De decir en una encuesta o donde sea yo voy a ir porque temen alguna represalia. Voy a tirar 3 cartas para eso. No tengo una definición, voy a preguntar con alguna carta más, porque no me contesta que no. Es una cosa estudiada. Y bueno, sí, sale que sí, sobre todo con la emperatriz, ¿no? Con una figura que ya sabemos claramente los que están al tanto de la política venezolana quién es, que es María Corina Machado. O sea, en el caso de ella sigue todavía la amenaza. Yo hice un video acerca de si en algún momento pretendían apresarla y me salía que había un intento, que ese intento ocurrió, lo recuerdan todos los venezolanos que están informados, cuando ella enfrentó, ¿no?, durante la caravana a las fuerzas del régimen. Pero bueno, vamos a ver ya mismo, a ver qué nos dicen las cartas, si hay posibilidades de que quién será el presidente, ¿no?, de Venezuela. Si el presidente de Venezuela va a ser Edmundo. Yo quiero preguntar eso claramente, si las tendencias indican ahora que Edmundo será el presidente de Venezuela. Me sale que le quieren robar. Acá me sale la carta del fraude, claramente. Fíjense, esta es una carta de robo. Mientras todos duermen en las carpas, se lleva las espadas un ladrón. Eso es lo que vemos acá. ¿Qué más significativo que esto, no? Vamos a ver qué sale. Vamos, hay mucha tristeza. La verdad que es muy duro, ¿no? Cómo se mira lo que se perdió ante los momentos definitivos. Sale la elección. Sale una mujer contenta. Edmundo, vamos, díganme si Edmundo va a ser el presidente de Venezuela finalmente. Si va a ganar estas elecciones para su gente. Sale la carta del posicionamiento. No me voy a conformar con que está muy bien posicionado. Quiero una respuesta real. Edmundo González, ¿será presidente de Venezuela en 2024 en estas elecciones de julio? ¿Sí o no? ¿Hay dinero? Las voy a tirar, no voy a mencionar lo del medio, se ahorra, Y la respuesta es sí, absolutamente. Está la carta del mago para Edmundo González, me pone muy contento. Sale el mago. Esto quiere decir que el posicionamiento llevará a una posible victoria. ¿Por qué las cartas no terminan de afirmarlo en una primera instancia? Porque el fraude está latente.
No va a ser muy fácil que esto se defina, incluso el reconto puede ser largo, pero está lo que me dice el mago, ustedes, en la interpretación de las cartas, más el dinero, más la posibilidad de algún cambio en lo que es el rey de bastos, que en este momento indica a Maduro, porque está de bastos, quiere decir que no es del todo confiable su actitud a que esto ocurra, pero esto ocurriría. La tendencia es el mago, y el mago quiere decir que todas las herramientas están dadas para que esto ocurra, o sea que mi predicción es, no hay 100% de certeza porque todavía hay una maniobra más, hay una carta más que va a jugar Maduro, pero en un 80% el presidente de Venezuela será Edmundo. Es lo que tengo acá, así que me pone contento por los venezolanos, espero que estas dictaduras horribles se terminen en todo el mundo. Voy a ver ahora, una última pregunta es si este golpe de Estado o intento que habrá, que yo supongo que es Diosdado, será en corto plazo y podrá la gente disfrutar de su elección democrática. Hay mucha abundancia en Venezuela, eso lo sabemos todos, con respecto al petróleo. O sea, si va a ser bueno para los venezolanos esto, no los deja dormir eso, y sí, claro. Y a medias. Después lo seguiré yo, después de las elecciones. Yo lo que veo acá es que hay algunas cosas por resolver, que no podemos ser tan inocentes de pasar de semejante régimen, de este interés. Voy a preguntar a los Estados Unidos para terminar esto, que no me quiero olvidar de si el interés de Biden es real. Lo voy a preguntar ahora, que yo sospecho de esto, ¿no? De la sacerdotisa que me sale como cosas ocultas. Hay muchas cosas que no se saben y obvio que es así en un régimen de este tipo de tantos años. Así que no habrá una felicidad inmediata, por supuesto, hay mucho que hacer, pero este pueblo tiene fe, tiene ganas y no piensa dar un paso atrás. Fíjense, como que está decidido aún sin los nombres de los protagonistas esto. Esto es algo que va con la carta de la muerte en un cambio desde el pueblo de su tristeza y de su fe. Eso es lo que está. Pero bueno, voy a preguntar lo último en cuanto a incidencia de las elecciones en Estados Unidos. Si Biden negocia en realidad con Maduro ante la posibilidad de que él haga un fraude y si le promete cosas. Yo no le creo eso de que piensa en un cambio Biden. Pero bueno, lo voy a hacer al revés la pregunta. Voy a preguntar, ¿Biden quiere que la oposición gane para negociar con la oposición? Creo que es una interesante pregunta. A ver. La respuesta es sí, absolutamente. El emperador. O sea, Biden quiere la presidencia de los Estados Unidos y, piénsenlo de alguna manera, sería una doble ganancia para Biden. Se encontraría con mejores negociadores y a la vez fue quien propuso y consiguió que Venezuela tenga elecciones libres y democráticas. Fíjense cómo también hasta los mismos dictadores son capaces de traicionar aquellos partidos que están en este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, venezolanos, muchas gracias, a los argentinos también que vieron el video, gente de otros países de Latinoamérica y del mundo. Así que espero que todo salga bien. Recuerden, el presidente de Venezuela, con mi tirada, voy a hacer una más cercana en la semana anterior a las elecciones, pero está todo dado y el presidente será Edmundo. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día, estén donde estén, viva la paz y vivan los países libres.